manera, en algunos casos, mantener el vaso dilatado con los stents, seguro que ustedes han visto en otras clases, se dilata con el balón y se le deja el stent ahí, ¿no? Pero miren lo malo que tiene el stent, que le puede producir aneurisma, ¿no?, de la aorta, y los pacientes se pueden morir súbitamente. Pero los centros donde lo desarrollan dicen que no, que sí, que está todo bien, que no hay problema y tal, ¿no? Entonces ya esa decisión se toma con el paciente, ¿no? Mire, si el paciente no se trata, el paciente va a tener una edad media de 35 años más, ¿no? Depende, por supuesto, de la severidad de la lesión, porque si es muy severa se va a morir en periodo neonatal. En la clase de insuficiencia cardíaca vamos a decir esto. La insuficiencia cardíaca en más del 90% de los casos mata al paciente si no se opera, si no se hace algo. Entonces, por eso que si es en el periodo neonatal hay que operarlo sí o sí, no hay otro. ¿Ya? Entonces, la técnica que incluye la recortación, pero hay trabajos que muestran que eso no es posible. Bueno, entonces ahora ya vamos a hacer las dos cardiopatías más frecuentes de lo que es la cardiopatía cianótica. Ya ayer explicamos, ahí usted lo dijo, que las cardiopatías cianóticas se producen por cortocircuitos de derecha a izquierda. Entonces la sangre que no oxigena se va por uno. O sea, tiene que haber un efecto de todas maneras, ¿no? Cuando uno habla de cardiopatías, yo solamente le voy a echar dos, el valor y la transposición, porque son las más frecuentes. Pero hay una lista larga de cardiopatías. Doble salida del ventrículo derecho, hay atresia pulmonar, por ejemplo, que es todo un tema súper largo, hay ventrículo único, atresia tricuspidia, ¿no? Y así muchas, cada uno con su... Y es bien difícil en realidad explicarlo, cada uno tendría una clase. Entonces vamos a dedicarnos al Fallot. El Fallot tiene un nombre propio porque fue este doctor Fallot por el 1802, creo, que describió una niña que tenía 12 años y tenía las características que tiene el Fallot. El Fallot se llama tetra porque tiene 4 lesiones. Entonces, esas 4 lesiones son estas. Fundamentalmente la estenosis pulmonar infundibular. Eso es lo que hace el Fallot. El doctor Van Praag, que es un anatomomorfólogo que vive en Boston, en Estados Unidos, dice que en realidad el Fallot es una monología, una tetralogía. ¿Por qué? Porque dice que la única lesión importante es esta obstrucción de la vía de salida del ventrículo derecho. Y acá miren en esta foto que de repente no la entienden a la primera, pero vamos a ver el corazón normal. En el corazón normal hemos dicho que el ventrículo derecho es acá adelante, ¿no? Y que el ventrículo izquierdo es acá atrás. Entonces acá está la mitral por eso. Y de este ventrículo izquierdo que está atrás sale la aorta, y esos dos puntitos que parecen unos ojitos son las coronarias, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que el ventrículo derecho está aquí y sale la pulmonar. Y entre el ventrículo derecho y entre la aorta y la pulmonar está lo que ya también explicamos, el infundíbulo. El infundíbulo es un músculo que está entre la aorta y la pulmonar y es parte de un septum, de la parte más alta del septum por donde ya salen los vasos. Entonces, miren, la mitral y la tricuspide forman un triángulo donde se anida la aorta y la pulmonar está adelante. Pero en la vida fetal pasa de que la rotación de la pulmonar no se realiza completa, entonces se desplaza la aorta hacia el lado derecho. ¿Por qué se desplaza? Porque el infundíbulo, miren, esta es la línea del septum muscular, trabecular, esta es la línea, ¿no? Y sin embargo vemos que en vez de hacer la línea se va hacia la derecha, obstruyendo esta parte de acá que es el tubo debajo de la pulmonar que se llama infundíbulo. Entonces acá, ¿qué hace el infundíbulo entonces? ¿Hacia dónde se va? Hacia la derecha y hacia delante, porque
el ventrículo derecho es anterior, entonces obstruye la pulmonar. Pero la obstrucción es infundibular. Se supone que la válvula pulmonar no tiene nada que ver, pero se asocia con frecuencia a estenosis valvular pulmonar también, y hasta hipoplasia del anillo y todo eso. Pero el fallo clásico lo que tiene es estenosis infundibular. Entonces, como en este infundíbulo, miren acá la aorta está pegada, acá este infundíbulo está pegada, y si el infundíbulo se va para adelante a la aorta, ¿qué le queda? Se tiene que apoyar allí, entonces lo persigue y por eso se pone a la derecha. Entonces por eso dextropodia, la aorta. Y al irse a la derecha, miren, si el septum, el corazón está así, este es el septum. La aorta normalmente es así, esta es la aorta. Está así, alineado, el septum infundibular con el septum trabecular. Pero si es que se va a la derecha, cabalga. Y para que sea fallo tiene que cabalgar 50%. Porque miren, ¿qué pasa si cabalga más? Ya no sale del ventrículo izquierdo, sale del ventrículo derecho. Y entonces se llama doble salida del ventrículo derecho. Porque de acá está saliendo la pulmonar, este es el derecho. Y la aorta, que normalmente es así, cabalga más del 50%, sale ya del ventrículo derecho, y la aorta también. La pulmonar también se llama doble salida del ventrículo derecho. Para que sea calor tiene que ser 50%. Si no, ya es doble salida. Aunque sea 75, 25 más será calor. Entonces ya estamos viendo que el cabalgamiento de la aorta es una cosa secundaria ¿a qué? Al desplazamiento del infundíbulo hacia el lado derecho. Okay. ¿Y qué pasa con ese pedazo del septum que tiene un tejido que se llama membranoso, que va a unir la parte infundibular con la parte muscular? Hay un tejido membranoso, ¿no es cierto? Ayer lo vimos en las fotos y todo lo demás. Ya no tiene dónde caer, porque va a su sitio y no lo encuentra, entonces se forma el septum. Entonces ya estamos dándonos cuenta que esos dos elementos son secundarios a la desproposición del infundíbulo. Y la hipertrofia del ventrículo derecho es secundaria a la obstrucción que tiene a su vía de salida. Entonces, es también secundaria, no es porque así nació, ni así se formó. Se formó con la desproposición, ok, ya eso está mal. Pero todo lo demás se produjo secundario. Entonces, por eso que ahí ese doctor dice, no, es una monología. Pero eso no interesa. Esto es lo que interesa. El paciente, cuando tú lo ves, tiene todo eso, las cuatro cosas, ¿no es cierto? Pero es importante saberlo para razones de manejo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del falot? El falot, cuando el paciente nace, tiene sus presiones del ventrículo izquierdo mayores que las del derecho, porque así es el ventrículo, ¿no? Todavía con presiones de recién nacido aumentadas pulmonares, ¿no? Cuando caen las presiones pulmonares, definitivamente el ventrículo izquierdo va a tener mayor presión que el ventrículo derecho. Y acá va a haber un hueco, y acá una obstrucción, pero esa obstrucción no es muy severa porque todavía no ha tenido el trabajo y no se ha vuelto tan hipertrófico. Entonces va a tener un cortocircuito. ¿Qué cortocircuito va a tener? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces cuando el falot nace, ¿es cianótico o no? No es cianótico porque tiene cortocircuito de izquierda a derecha. Conforme va creciendo el niño y se enfrenta ese ventrículo derecho a esa obstrucción de su vía de salida, se hipertrofia el ventrículo derecho y llega un momento en que las presiones se igualan. Entonces, cuando se igualan las presiones, ¿qué pasará? Por ratos será de izquierda a derecha y por ratos, o sea, cianosis intermitente. ¿Cuándo será? Cuando el paciente puja, cuando el paciente corre, cuando aumenta sus presiones del lado derecho, se vuelve cianótico, ¿no? Pero cuando el niño está relajadito, todo tranquilito, entonces se vuelve rosado. Entonces ahí hay una secuencia. Dos etapas del calor. Puede ser el calor rosado, intermitente, pero sigue pasando el tiempo y no lo pegan. La hipertrofia, la vía de salida se obstruye ya la vía de salida, casi no va a tener el pulmón. Entonces, ¿qué pasó? El paciente
dolor. Ustedes tendrían que contestar qué respuesta. Depende de la severidad. Claro, esa es la respuesta. Lo más frecuente es el año de vida, pero depende de la severidad. Si es leve, de repente 2 años y no se les demorado. Solamente cuando llora, cuando hace sus pataletas, no se pone morado. Entonces así es. Eso es con respecto a las fases de lo clínico del dolor. Pero miren que también pasa. ¿Cómo es el ventrículo izquierdo en un varón? ¿De qué tamaño? Normal. O chico. Obviamente. ¿Por qué? Porque al estar cerrada la pulmonar, no va sangre al pulmón y no viene sangre. Todo lo revés de lo que hicimos ayer. ¿Se acuerdan? Ayer, ¿por qué se crece el ventrículo izquierdo? Porque la sangre va al pulmón y de ahí. Acá no, acá hay estenosis circunvalvular y valvular en la mayoría de los casos. No va sangre al pulmón, miren qué flaca está la pulmonar ahí. Entonces no va a sangrar pulmón y por eso el paciente tiene el ventrículo izquierdo chico en la mayoría de los casos. Cuando ya está más evolucionado, más chico todavía. O sea, tiende a involucrar. Entonces ahí está lo que hemos dicho. Cuando se va a estar rodeando el ventrículo izquierdo, bla, 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 y entonces el corpus occidental, el flujo pulmonar es disminuido porque hay estenosis pulmonar, el ventrículo izquierdo involuciona, ¿no? Y hay entonces hipoxemia sistémica y cianosis. ¿Cuáles son las consecuencias de que una persona tenga hipoxia en su organismo, en su sistema? Que los glóbulos rojos aumenten por la globulia. Que el cuerpo tampoco no se queda así inocente, trata de responder de alguna forma y produce circulación colateral abundante. En el pulmón, en el tórax, en el hígado, en todas partes produce circulación colateral para robarse sangre de la circulación sistémica, ¿no? Para poder llegar a algo de sangre. Si el paciente por la poliglobulia llega a tener un hematocrito más de 60, se produce un síndrome que se llama de hiperlinfosidad. ¿Qué significa eso? La sangre es súper espesa. ¿Y eso qué implicancia tiene? Por ejemplo, ¿qué podría pasar? A ver, ¿a ti qué te gusta dormir? ¿Qué va a pasar? Hipertrofia. Cuando tengas algún paciente que lo tengas que ver. Porque nosotros tenemos que tener una actitud de médico, ¿no? Actitud. Y puede ser que esta clase no me importe porque yo voy a ser cirujano plástico, ¿no? Pero eso es una actitud. O sea, no solamente es ahí. Por eso que los americanos, cuando ustedes quieren estudiar algo en la universidad, a ellos no les importa que estudien. Porque tampoco ahí no hay coima ni nada, ¿no? Y que tiene el título es porque realmente la pasó y porque realmente tiene la competencia para eso. Entonces, acá no es que le bajan, en mis hijos le bajan las llantas al profesor, si no lo jala, ¿no? Bueno, entonces todos los americanos, por ejemplo, cuando van a conseguir a alguien para un trabajo X, a veces no les importa que tengan la especialidad exacta de lo que se necesita. Solo les importa que hayan ido a la universidad, que hayan tenido buen performance. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la universidad debe de tener una competencia y debe de alcanzar una competencia y va a conseguir una actitud. Eso es importante, una actitud. Bueno, entonces estábamos diciendo que el síndrome de hipertricosidad produce muchas cosas malas. ¿Qué produce? Produce trombosis, claro, produce trombosis, porque es como en vez de sangre líquida, es algo como tipo pasta dental, así sale, si me entiendes, cuando le hacen sangría a los pacientes. Entonces hacen infartos cerebrales, hacen infartos intestinales, malogran el hígado porque está hipopertendido y hacen infartos por todos lados. Eso es el síndrome de hipertricosidad. Sucede, y nos ha sucedido a nosotros, de que un paciente tiene un dolor abdominal agudo y es un abdomen agudo, es operado. Lo operan y realmente no tiene nada, porque lo que ha hecho es trombosis intestinal que no se tiene una gran repercusión. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Ayer decía
que los pacientes que tienen cardiopatía no deben ser anémicos. Y si es acianótico debe tener ¿cuánto? Por lo menos, y si es cianótico, ya. Entonces los cianóticos deben de tener 45, pero no más de 60. Cuando tiene más de 60 quiere decir que no lo hemos operado a tiempo, que deberíamos de solucionar su problema de hipoxia y de repente necesita una sangría hasta que lo llevemos a sala de operación para bajar su hematocrit. Y le da, por supuesto, estos chicos paran con dolores de cabeza porque están mal irrigando el cerebro y están acostados y además están con mareos porque están permanentemente con ese síndrome de hipertensión. Los trastornos de la coagulación se producen secundarios a todos los factores que hay en el hígado, por un lado, ¿no? Como está hipoperfundido, como está cianótico, como está con infartos, también no se producen los factores de la coagulación hepática. Y además de eso compite, los glóbulos rojos tan abundantes compiten con las plaquetas de la médula ósea. Entonces hay problemas de adherencia de plaquetas y de número de plaquetas. El grado más severo de falta de oxígeno en el organismo se llama crisis de hipoxia. A ver, ustedes no que dejen de jugar, porque me están distrayendo. Produce acidosis láctica. Entonces la acidosis láctica es el grado extremo de hipoxia. ¿Cuándo se produce? Cuando el riñón ya no tiene el buffer suficiente para conseguir la hipoxia, para conseguir mejorar la hipoxia, ¿no? La hipoxia se produce a todos los niveles y produce efectos de enfermedades colaterales que a veces no son bien diagnosticadas. Por ejemplo, el bebito puede venir cianótico, muy severo, y hacer un cuadro de NEC, ¿no? Enterocolitis necrotizante, porque hay una trombosis y no se ve que tiene diagnóstico que es la poliglobulina. O puede tener insuficiencia renal aguda, el hígado también está con problemas y ya hemos explicado el esquema. El problema de la hipoxia cerebral es que el daño que se produce es irreversible, o sea, no se debe de llegar a eso para nada, ¿no es cierto? No se debe perder el cerebro de una persona. Esos son unos dedos dibujados de un hipocratismo digital caracterizado por uñas de vidrio de reloj, hipertrofia de la falange distal y cianosis, ¿no? Ya esto lo hemos dicho. La clínica va a depender de eso. En el escalón no nace cianótico el paciente, se hace por la evolución que hemos visto. El paciente, como está hipóxico, es un niño tranquilo, prefiere estar sentadito, ¿no? Prefiere no gastar su oxígeno. Y cuando son niños grandes, que no deberíamos de ver nosotros para nada, adoptan una posición que se llama cuclillas, porque ellos cuando se ponen así en cuclillas en el piso, están en un rinconcito mirando cómo juegan los demás, nadie se da cuenta que él tiene esa posición para compensar la resistencia periférica. ¿Qué pasa cuando aumenta la resistencia periférica? El cortocircuito es de derecha a izquierda, por eso le está yendo sangre no oxigenada al cerebro, ¿no? Y a su corazón, a todo. Entonces, al hacer resistencia periférica, poniéndose en cuclillas, evita que el cortocircuito sea mayor, disminuye algo el cortocircuito. Entonces, él se ha dado cuenta que cuando él se pone así, mejora, y solito se pone, ¿no? Esto de acá ya lo conocen, en inglés es Curving, ¿no? Y acá tenemos que cuando ustedes examinan a un falot, le van a encontrar en todos los casos soplo sistólico eyectivo. ¿Por qué? ¿Se lo da? Por la estenosis pulmonar. Por la estenosis pulmonar. También tiene un CIB y el CIB soplará. De repente, cuando recién nace, los primeros, cuando es rosado, cuando es acianótico. Pero después, cuando se igualan las presiones, ya no va a soplar el CIB, porque no hay pasaje. Y después, cuando la supera menos, no sopla el CIB, sopla la estenosis pulmonar. El ventrículo derecho está enfrentado a una sobrecarga sistólica por la estenosis pulmonar subvalvular y se hipertrofia, ¿no? Y el segundo ruido se ve aumentado porque como la aorta es anterior, al hacerse derecha se hace anterior
está más cerca del estetoscopio por un lado, y por otro lado, como está cabalgando, recibe sangre de los dos ventrículos. Y además de eso, la sangre que debería de ir por el ventrículo derecho, ¿cómo está? Disminuida. Entonces toda la sangre se va por la aorta. Tiene que ser una aorta gigante, ¿no? Esto ya lo hemos visto, son las etapas clínicas de la evolución del calor. Ya hemos explicado por qué se da en cuanto a las funciones, cómo desarrolla la técnica del niño y qué tipo de cosas se utiliza, ¿no? Entonces eso ya lo hemos visto. Y esta es la posición del conflicto. Esta niña, por ejemplo, cuando nosotros pasamos algo que tiene bastante tiempo, están sentados en su cuarto, en su cama, en posición de cuclillas. Porque miren qué cianóticos son, ¿no? Y qué grandes, ¿no? Ya no deberíamos de ver a nosotros niños, todavía vemos. Y este chiquito, miren, está sentado, no está haciendo nada, está con cara de triste. No se ve en la foto, no hay contraste, pero tiene circulación colateral en toda la cara y encima está con la boca abierta, ¿no? Porque tiene hambre de aire, porque está muy hipoxémico. Entonces, eso son las complicaciones de la hipoxia. El niño que está ya en este estado, lógicamente que también va a ser desnutrido, miren el color del pelo de esa niña, ¿no? Ellos tienen llenura precoz, no digieren bien y generalmente por los microinfartos que tienen van a tener dolores abdominales. Y nadie que le duele la barriga va a querer comer, ¿no? Por eso estos niños están muy malos, ¿no? También, además de la hipoxia, la hipoxia genera daño dentro del mismo miocardio y se producen arritmias. Los infartos cerebrales, como ya dijimos nosotros que tenemos bacteriemias frecuentes, todos los días tenemos bacteriemias que producen abscesos cerebrales. Los abscesos cerebrales destruyen más el cerebro todavía y producen encefalomalacia. El cerebro del niño está como carcomido, ¿no? Por todos los lados. O sea, es una pena realmente. Estos niños que nosotros hemos visto, seguramente que ya tienen un retardo mental bien marcado, ¿no? Incapacidad para el aprendizaje, para mejorar sus costumbres y para mejorar todo, ¿no? su calidad de vida. Los desórdenes hemorrágicos ya los hemos explicado, y el paciente tiene complicaciones por la policitemia, pero también por anemia. ¿Por qué? Porque el paciente tiene policitemia. ¿Y puede ser anémico un paciente policistémico? Sí. Claro, porque justamente necesita más fierro para llenar esos glóbulos rojos que están allí, pero están vacíos. Y los carritos que llevan, ¿no?, ese hierro, entonces el paciente tiene anemia. Entonces hay que ver, puede ser policistémico, con el hematocrito no basta, hay que hacer hemoglobina. La endocarditis es una infección que siempre está presente en todas las cardiopatías y el paciente que tiene una evolución ya muy prolongada del calor puede ser ya en la etapa terminal de su vida insuficiencia cardíaca. Ayer yo les había dicho que les iba a mostrar una imagen donde el ventrículo izquierdo fuera chico y ya no sería redondo así, sino chiquito como se ve acá y punta levantada. Entonces acá cuando uno ve una radiografía como esta, hace el diagnóstico inmediato de tetralogía del calor, ¿no? Miren, el tubo pulmonar disminuido, porque hay estenosis pulmonar. ¿La aorta cómo está? Gigante, porque ya sabemos por qué. ¿La pulmonar cómo está? Excavada, ¿no? Excavada, porque está como estenosis infundibular. Y el ventrículo izquierdo pequeño y el ventrículo derecho está levantado. Entonces, esta es una radiografía patognomónica de tetralogía del calor. ¿Sí? Sí, se dice corazón en zapatos suecos o en botín sueco, ¿no? El corazón en bota es característico. Como no crece el ventrículo izquierdo, nosotros en las derivadas izquierdas no vamos a ver ninguna presencia de ventrículo izquierdo o muy poca. ¿De qué dependerá? ¿No? ¿De
¿De qué dependerá qué tan grande sea la presencia del ventrículo izquierdo? Miren, acá B6, el ventrículo izquierdo es bien chiquito y más grande el ventrículo derecho, ¿no? Acá va a estar del grado de estenosis pulmonar infundibular. Claro, porque a más severa la estenosis, menos sangre va a ir al ventrículo izquierdo, no se ha explicado. Entonces, si yo tengo un electro como este, yo diré, no necesito ni ver al paciente ni que me digan nada. Si me dicen, este es un electro de Fallot, yo puedo decir, ah, está bien severo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ventrículo izquierdo, ¿sí? Y da una P alta y picuda, no tan alta porque, bueno, tiene más de 2 y eso ya es anormal, pero no es tan alta como otras patologías, sin embargo es picuda y eso se llama P congenital, ¿no? Y las derivadas derechas son predominantemente grandes por la hipertrofia del ventrículo derecho. P congenital. Bueno, en el ecocardiograma vamos a ver la anatomía. Pues miren, acá se ve lo que yo les estaba explicando. Este es un postal donde estamos viendo este ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Esto es el septum interventricular, esto que está negrito. Y esto es la aorta, ¿ven? Sale de acá, del ventrículo izquierdo y se va así encallado. Y acá vemos que saca sangre del lado derecho y sangre del lado izquierdo. Cabalga el septum interventricular llevando sangre de los dos ventrículos y por eso que es muy grande. Si no se opera el Fallot se muere dentro de los 15 años. Se muere por todas las complicaciones que hemos dicho. Y si es muy severo, muere más temprano, ¿no? Puede ser que sobrevivan algunos que no sean muy severos, pero al final de todas maneras van a morir por insuficiencia cardíaca, ¿no? Al final, es una muerte bien triste porque es lenta, ¿no? Hasta que le falle todo lo demás cosas. Cuando el niño tiene Fallot, lo que uno no quiere es que se hipertrofie más el difundíbulo. Entonces por eso se da Integral, que es un beta bloqueador, para que el paciente no cierre el difundíbulo y no produzca crisis de Koch, ¿no? Pero ese tratamiento es como una ayuda para evitar que se hipertrofie tanto el ventrículo derecho. El paciente, bueno, esto es clase de la crisis de Koch, lo demás ya lo hemos dicho. Lo del hierro, me olvidé de decirles de que el hierro hay que adicionarlo siempre. El paciente puede estar poliglobúlico, pero sin hierro en todos los casos, porque nunca va a tener una dieta que tenga tanto hierro para tantos glóbulos rojos que tiene, ¿no? Entonces, ¿en dónde está el hierro? ¿En qué? En las carnes rojas, en el hígado, las lentejas. ¿En cuál? ¿Verduras qué verduras? Espinaca y brócoli. Tiene y las habas. Las habas también tienen hierro, solo que produce un poco de indigestión, ¿no? Pero sí, y el pescado, ¿no? El pescado tiene mucho hierro, entonces es muy bueno. Entonces hay que saber eso para que le diga a la mamá qué cosas tiene que dar, ¿no? Como el paciente es poliglobúlico y hace una diarrea, ¿qué le pasa? Y entonces, claro, se concentra mucho más y el paciente ahí pierde porque hace más hipoxia, más policitemia, más efectos de la policitemia y más acidosis y todo lo demás. Entonces, si un paciente está con diarrea, hay que tratarlo inmediatamente. Cuando uno lo maneja en algún sitio que le toque manejarlo, siempre hay que hidratarlo muy bien. Y como siempre, todos profilaxis endocarditis. Si el niño nace y nace con un Fallot muy severo, que todavía es tan chiquito que no le puedo hacer una correspira total, le tengo que llevar sangre a los pulmones. Entonces, para llevarle sangre a los
inventado esos doctores, que son dos diferentes, en diferentes partes, pero en el mismo momento de la historia, inventaron esta cirugía. Cortar la subclavia, seguro que se copiaron, ¿no? Pero bueno, dicen que no. Entonces acá estaba la subclavia y acá se la llevan a la pulmonar. Entonces es una desviación para llevar sangre al pulmón de la circulación sistémica, porque está oprimida la pulmonar por el infundíbulo y eso hace que el paciente mejore su saturación y también mejore la cantidad de sangre que va a ir al ventrículo izquierdo, ¿no? Actualmente no se hace así la cirugía de Pleuroptausis, ahora se llama Pleuroptausis modificada, ¿no? O sea, se preserva la arteria clavia y se pone un tubito, ¿no? De Gore-Tex y se cose en la subclavia y se cose en la pulmonar. Tiene sus dificultades porque el bebé recién nacido tiene una arteria pulmonar de 3 milímetros, imagínense. Esa redondelita que ven ahí con su puntito bien bonito, imagínense que se lo hacen en una arteria que tiene 3 milímetros para pegársela el tubo ahí. Entonces yo no lo veo tan fácil. No, esto se lo tienen que hacer a chicos que tienen calor severo o atresia pulmonar y se le hace un bleilo, y son los recién nacidos de 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. La correctora consciente puede ser cerrar el CIB, abrir la vía de salida, quitar ese músculo que está en el infundíbulo, resecarlo, sacarlo, cortarlo toditito y dejar todo libre el infundíbulo para que vaya sangre a la pulmonar y todo. Debe hacerse antes del año de vida. No debe esperarse que el falop se hipertrofie tanto el ventrículo derecho, ni que involucione tanto el ventrículo izquierdo. Por eso que se recomienda que antes del año de vida. Pero aquí no se puede hacer todavía ni en el INCOR con una frecuencia, y se está haciendo antes de los 2 años. Y cuando se comenzó a hacer cirugía acá por los años seguramente 70 o 80, acá en el Hospital del Niño, los falopes operaban de 12 años, de 14 años. Después, imagínense cómo